Buenos días, mis hermanos. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Vamos a Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 70, todo el capítulo 2. La palabra de Dios dice así, Esdras capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Verso 2. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Sereías, Realías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Bana. El número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adoricam, 666. Los hijos de Bigvai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Asum, 223. Los hijos de Gibar, 95. De Gibar. Los hijos de Belén, 123. Los hijos de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kierat, Jerim, Cafira y Berot, 743. Los hijos de Ramá y Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lot, Adib y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sena, 3630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odobías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atibda, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Agar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Bisai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Harul, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesaía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Josoferet, los hijos de Peruda, los hijos de Hala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatía, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret, Asebaín, los hijos de Ami. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Idmer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni sus linajes si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los
hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai galadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fue excluido del sacerdocio. El gobernador les dijo que no comiencen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida con un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades. Todo Israel estaba en sus ciudades. Como hemos dicho la semana pasada, una narración tiene como estructura general 5 partes. La primera parte de la narración es la primera impresión. En esta primera impresión vamos a encontrar el ambiente del pasaje. Encontraremos los personajes importantes, encontraremos los lugares importantes, encontraremos el conflicto de la narración. El conflicto de la narración, si ustedes se acuerdan del libro de Esdras, que vimos la semana pasada, es la edificación del templo en Jerusalén. Y hemos visto cómo Ciro, el rey de Persia, hace un decreto en su imperio para que los judíos puedan volver a Israel, puedan volver a Jerusalén y edificar el templo y la adoración a Dios. Los lugares importantes, si ustedes se acuerdan, tienen que ver con Persia y tienen que ver con Jerusalén. Y los personajes importantes, por supuesto que tienen que ver con nuestro Dios, moviendo todos los hilos, con Ciro, el emperador, y con los hebreos o judíos que vuelven a Jerusalén. Y en este capítulo 2 es como que le vamos a hacer una ampliación, un zoom a los detalles de esos judíos que vuelven a Jerusalén. Entonces, como dijimos la semana pasada, capítulo 1 y capítulo 2 de Esdras comprenden esa primera parte de la narración, la primera impresión. ¿Okay? Pero aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo debemos leer este capítulo? O sea, ¿cómo debemos leer este capítulo y sacar instrucciones para mi vida? Siendo un capítulo de lista de personas que vuelven a su ciudad de origen. Pensemos en esto. Ninguno de nuestros apellidos está aquí. Por lo tanto, no es fácil no sentirse identificado. Mejor dicho, es fácil no sentirse identificado con este capítulo. Y por lo tanto, es difícil sentirse animado al leer un capítulo, cuando me toca mi devocional, me toca pasar por aquí, y por ahí no es fácil sentirse identificado en leer este capítulo, animado a leer este capítulo, porque uno dice, a lo mejor no hay mucho que aprender y el capítulo es largo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede, mis queridos hermanos? Y no solamente aquí en Esdras, sino en muchas partes. También tuvimos hoy en la lectura, en el inicio del culto, también tuvimos una parte de una lista de nombres. ¿Y qué pasa cuando nos topamos con estas situaciones así? Bueno, tenemos que recordar esto, mis queridos hermanos. Recordemos las palabras de Pablo a Timoteo, diciéndole que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Entonces, recuerda esto, mis hermanos, cuando Pablo le dijo eso a Timoteo, ¿qué parte de la Escritura estaba escrita? ¿Qué parte de la Escritura había? Bueno, Pablo estaba diciendo justamente a Timoteo que toda la Escritura inspirada se estaba refiriendo justamente al Antiguo Testamento. Por lo tanto, Pablo nos estaría diciendo a nosotros, hermanos, Esdras capítulo 2 es útil para la enseñanza. Esdras capítulo 2 es útil para redarguirnos. Esdras capítulo 2 es útil para instruirnos, para corregirnos.
Y vamos a ver que al final de este capítulo, justamente esto es lo que hace el capítulo 2. Claro, siempre y cuando usted sea creyente. Porque quien no es creyente va a tomar esta lista como una linda lista para a lo mejor elegir un libro. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, la pregunta entonces que tenemos que hacernos es, ¿cómo hacemos para activar este capítulo? ¿Cómo hacemos para que este corte espiritual que tenemos aquí en Esdras capítulo 2 desprenda sus nutrientes y nosotros la podamos tener en nuestras almas? Para esto, mis queridos hermanos, cuando esto sucede, cuando se topa con estas porciones así, lo importante aquí es, para poder extraer esos nutrientes, usted tiene que entonces tratar de entender toda la trama del libro. Cuando usted entiende la trama del libro, usted lee el libro, entiende la trama, ahora puede ir a ese capítulo y va a poder extraer cosas. Por ejemplo, hermanos, el conflicto de la narración, ¿cuál era? La edificación del templo en Jerusalén. Pregunta, ¿quiénes comienzan a edificar esto? Bueno, ahí está la respuesta, capítulo 2, estos hombres. Pero ahora hay que entender lo que Esdras como escritor nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que Esdras nos quiere enseñar en el libro como escritor? Él nos quiere enseñar que Dios es fiel y en su fidelidad Él restaura a su pueblo con su palabra. Eso es lo que Esdras como escritor nos quiere enseñar. Ahora, ¿cómo este libro encaja en el Antiguo Testamento y cómo este libro encaja en toda la Biblia? Pues este libro es una pieza de un rompecabezas donde nos enseña que Dios está preparando un lugar y está preparando un pueblo para recibir a su Hijo. ¿Ok? Entonces, hermanos, miren, con esto en la cabeza, con esta mira, es que ahora podemos desprender estos nutrientes que están en este capítulo. ¿Se entiende? Entonces, cuando pasan estas situaciones así en la Biblia, y hay muchas partes, lea todo el libro de esa porción de la Biblia, y entonces va a poder entender por qué el escritor puso esa parte. Y si ya comenzamos a notarlo, mis hermanos, pues claramente vemos cómo Esdras, como escritor, nos quiere mostrar la fidelidad de Dios de manera tan claramente expuesta a estas familias en particular. 120 años antes que esto suceda, el profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 13, dice: «Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa». Hermanos, en su contexto original, en su contexto allí, el libro de Esdras es un recordatorio para esos judíos de ese tiempo en decirles una cosa. Esdras está diciendo a los judíos de ese tiempo: Dios es fiel. Pueblo, Dios es fiel. Dios dijo que traería a este pueblo 120 años atrás, lo dijo por medio de Isaías, y Él lo ha cumplido. Dios es fiel y Él cumple sus promesas, su palabra a su pueblo. Por tanto, hermanos, lo que intentaremos extraer de este campo de minerales es más de la perfección de Dios llamado su fidelidad. Eso es lo que vamos a explotar en este capítulo. Explotaremos esa perfección de Dios, esa naturaleza de Dios, y la aplicaremos a nuestra vida, en nuestro contexto y en nuestro tiempo en el cual vivimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las perfecciones de Dios es para todo tiempo. Las perfecciones de Dios es para todo tiempo, porque Dios es el mismo. Siempre hay mucho que extraer de allí, de las perfecciones de Dios. Es una fuente inagotable donde cualquier hombre en cualquier parte de la historia puede tomar, disfrutar, alegrarse y ser bendecido. Así que por supuesto que hay una perfección de Dios aquí, claramente expuesta, que es la fidelidad de Dios, y ya allí ya hay mucho que extraer. Pero de la misma manera como vimos la semana pasada, donde vemos que Dios tenía todo planeado de antemano, todas las cosas, y sin embargo
vimos acciones de los hombres como Ciro haciendo un decreto y con esto haciendo lo que Dios había planeado. De la misma manera veremos que Dios tenía todo planeado de antemano, todas las cosas, y sin embargo veremos acciones de los hombres, como el pueblo judío, que vinieron a Jerusalén, y con todo esto Dios ya lo había planeado. Pregunta, hermanos, pregunta a los niños, ¿se le ocurrió a este pueblo que estaba en el exilio en Babilonia regresar a Jerusalén? ¿Fue al pueblo que se le ocurrió regresar a Jerusalén? La respuesta es sí. Claro, es lo que vemos aquí. Escucharon el decreto de Ciro y dijo, ¿podemos volver a Jerusalén? Claro que sí. Pero Dios ya lo había planeado. Esa es la verdad. Dios no es hombre. Por tanto, en este capítulo vamos a tener la misma mecánica de la semana pasada. Vamos a ver la fidelidad de Dios cumpliendo su palabra y a la vez vamos a ver las acciones de los hombres que hace que esa fidelidad se plasme en mi vida. Y presta atención a eso porque lo estoy diciendo con mucho énfasis. Vamos a ver cómo Dios ha decretado las cosas y vamos a ver cómo las acciones de los hombres hacen para que esa fidelidad de Dios se plasme en la vida. Y quiero ser enfático, hermanos, porque escúchenme bien. Lo que Dios ha planeado va a pasar. Pero si tú no haces lo que Dios te manda, lo que Dios ha planeado no va a pasar por tu vida. Lo que Dios ha planeado va a pasar. Dios ha planeado una consumación de esta creación. Y esa consumación está en su Hijo Jesucristo. Pero si tú no abrazas a Jesucristo, esa consumación va a pasar, pero sin tu vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las acciones que los judíos tomaron que nosotros también debemos hacer para que la fidelidad de Dios se plasme día a día en mi vida? Pues eso es lo que vamos a ver. He titulado el mensaje El decreto de Ciro, parte 2, pero Dios detrás de ese decreto. Las acciones del pueblo de Dios como medio de la fidelidad de Dios restaurándonos. Fíjate bien. Las acciones del pueblo de Dios como medio en la cual Dios nos restaura. Oremos y que el Señor nos guíe en esta mañana. Padre, te pedimos que tú nos guíes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es la cabeza de esta iglesia. Amén. Para que el Señor nos restaure con su palabra, lo primero que debemos hacer, ¿saben qué es? Nosotros empezar. Acompáñenme a Esdras, por favor, capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron, énfasis allí, del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno su ciudad. Hermanos, cuando Dios nos restaura con su palabra, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿sabes qué es? Empezar. Esto parece demasiado obvio, pero en verdad es lo más difícil. Debemos reconocer que necesitamos ser restaurados. Hermanos, escúchenme bien. Este libro de Esdras trata de eso. Si usted no cree que necesita ser restaurado, posiblemente el domingo de la mañana no es un buen tema para usted, porque a lo mejor usted piensa que no necesita ser restaurado. Pero necesitamos ser restaurados. Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es cuando decimos que necesitamos que un hueso de nuestro cuerpo que se ha deslocado se ponga en su lugar,
entonces, cuando decimos eso, entonces que necesitamos ser restaurados, ponerlo en su sitio. Para que Dios nos restaure necesitamos reconocer que estamos o fisurados, o quebrados, o dislocados. No es suficiente con sacar cita al médico, no es suficiente con oír el tratamiento. Hay que sacar cita al médico y hay que ir al médico. Hay que oír el tratamiento, pero hay que hacer el tratamiento, y para eso hay que empezar. ¿A quién es todo esto? Pues eso fue lo que hicieron los judíos. Este grupo de hombres no solamente dijeron que iban a ir, fueron. No dijeron solamente, ellos empezaron, hicieron la acción. No fueron solamente oidores del decreto de Ciro, que ahora era posible volver a Jerusalén. Ellos fueron hacedores. Y ya, hermanos, ya aquí, ya esto nos enseña mucho. ¿Qué puedo aprender de este capítulo? Pues esto. Dios restaura a su pueblo con su palabra, pero los medios de esa restauración son mis acciones de obediencia. Los medios de esa restauración que necesito en mi vida, hermanos, es empezar a hacer lo que Dios me manda a hacer. No es solamente oír lo que Dios me manda a hacer, es hacer. Santiago dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hermanos queridos, ¿queremos disfrutar de la fidelidad de Dios restaurando nuestras vidas? Pues Dios manda a hacer, haz lo que Dios te manda a hacer. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que Dios me manda a hacer? Bueno, te voy a decir una cosa, ¿qué es lo primero que Dios nos manda a hacer? O una de las primeras cosas. ¿Quieres comenzar? Una de esas primeras cosas es deja el pecado. Deja el pecado. Es tiempo de dejar el pecado. El viernes Iván nos hablaba que aún los hijos de Dios, aunque ya no estamos con la culpa del pecado, aún vivimos con la corrupción del pecado en nuestras vidas. Y si no hacemos algo con esa corrupción ganará más y más lugar en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Pero de la misma manera, si batallamos contra esa corrupción, nos volveremos más útiles a Dios. ¿Ves? Y al hacer eso, Dios nos está restaurando. Entonces tú no dejas el pecado, seguirá la corrupción en tu vida. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se dan cuenta? Pablo dice eso en el nuevo pacto. Dice, deja de pecar. Debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dios dice, pueblo, deja de pecar. Y si queremos ser restaurados, pues tenemos que hacerle caso. Este versículo, hermanos, que estamos hablando de Santiago, está en Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Y ahí está el contexto. Y miren lo que dice Santiago, escuchen. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, escúchenme, Santiago dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y qué está diciendo Santiago? Desecha la inmundicia y abundancia de malicia. Santiago 1, 21 al 22. Desecha la inmundicia. Recibe mi palabra, desecha la inmundicia. ¿Sabes por qué? Porque con eso puedes salvar tu alma del pecado diario. ¿Y sabes qué dice Santiago? ¿Cómo recibo la palabra? Así, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Los judíos oyeron un decreto y fueron.
Hermanos, ¿ustedes saben cuántos kilómetros había de Persia a Jerusalén? Habían 1800 kilómetros. Se lo voy a poner en algo así. Miren, si ustedes van en un auto a 100 kilómetros por hora y todo plano, o mejor dicho, sin curvas, y siempre va a ir a 100 kilómetros, usted hace ese viaje en 18 horas. ¿Ok? Ya. Estos hombres no tenían auto, tenían camellos. Este viaje lo hicieron casi en 6 meses de viaje. Así que había que tomar una decisión, ¿eh? No había manera de decir, me olvidé algo. No. Lo hacían en 6 meses de camino. Y piensa en el camino, hermano. Ahora piensa en el camino. Esto no es ir por la Víctor. Esto es desierto, desierto, desierto con ese. Desierto y más desierto. Y hermanos, y esa fue la primera acción como medio donde Dios luego bendijo a este pueblo. Nosotros, hermanos, debemos ser imitadores de ellos. Debemos oír a nuestro buen Dios, debemos empezar a hacer lo que me manda hacer. Y en esto, hermanos, piensen esto. Quiero preocuparlo y quiero llevarlo a la reflexión. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra de Dios? Él claramente diciéndote que debes hacer esto y aquello por medio de las enseñanzas y o en las predicaciones, por medio de la lectura bíblica, por medio de los cánticos de la congregación, y te has persuadido y te has convencido y hasta ahí te quedaste. Piensa, ¿cuántas veces te ha pasado eso? ¿Cuántas veces nos hemos quedado ahí? Oímos la palabra convencidísimo, tenemos la claridad en la conciencia de lo que hay que hacer y no avanzamos a la acción. Entonces fíjate lo que sucede. Dios ha sido fiel dando palabra y muchos se han restaurado, menos tú. Y tú miras a tu alrededor y tú dices, este hombre, esta mujer ha avanzado. ¿Por qué el Señor no obra en mí? Porque si el Señor no hace, no puedo yo obrar. Oye, tú has recibido, has comido del mismo maná, has tomado agua de la misma piedra, has sido protegido de la misma nube, pero tú no has sido restaurado. ¿Pero sabes por qué? Porque te has complacido en oír y no en hacer. La obediencia al Señor es lo que caracteriza ser hijo de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Y aquí viene el engaño, presta atención. El engaño viene así: oímos la palabra, oramos tocados por la palabra, pero luego no hacemos o no empezamos a hacer lo que entendimos que tenemos que hacer. Nos engañamos pensando que por haber orado, diciéndole a Dios lo que vamos a hacer, producto de lo que hemos oído, creemos que por haber orado ya somos restaurados. Creemos que porque, ahora entendí, tenés claridad, ora, Señor, me di cuenta de esto y esto es lo que debo hacer, porque estos son los pasos que dice el bosquejo, esto lo voy a hacer, tu palabra dice esto. Y pensamos que porque oramos eso, ya nos autoimaginamos que estamos bien, ya nos autoimaginamos que estamos mejor espiritualmente y ya nos autoimaginamos que estamos restaurados espiritualmente. Paul Washer decía algo así como hay personas que piensan que después de todo un día de pecado, orando 1 minuto, pidiendo perdón por sus pecados, ya está. Hermanos, en cierto sentido es así, pero si tú quieres combatir eso, tienes que comenzar a hacer algo contra eso. Cristo dijo una parábola con respecto a esto. Habló de 2 hijos, el cual el padre les dijo que hagan una tarea. Uno de ellos dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. Y el otro dijo
que no lo iba a hacer y sí lo hizo. Cristo preguntó, ¿cuál de los hijos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los hijos? El que la hizo. Oiga eso, hermano. Cristo dijo, el que hizo la voluntad del Padre es el obediente. Y hermanos, ¿sabe lo que nos enseña ese pasaje de Cristo? Cristo dice, o nos muestra, a veces es mucho mejor luchar entre hacer y no hacer, antes que solo decir, sí voy, y no hacer. Nosotros a veces por política, sí, voy a ir. Es preferible luchar contigo mismo, como dice Gálatas, entre la carne y el espíritu y vencer y hacer. Hermanos queridos, cuando nosotros oímos algo, lo entendemos y decimos que haremos algo y no lo hacemos, ¿sabe qué produce eso? Hermanos, eso produce dureza en nuestro corazón. Eso produce dureza en nuestro corazón. Y luego, ¿sabes qué pasa? Cuando te vuelve a pasar lo mismo, tú miras para atrás y tú dices, una raya más al tigre. Dureza en el corazón. ¿Quieres ser restaurado por Dios? Haz lo que Dios te manda a hacer. Pero vemos algo interesante en este pasaje, hermanos, que también tenemos que observar y no dejar de observar. Miren lo que dice Esdras capítulo 2, versículo 2. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reu y Ban. Estos hombres, hermanos, que están aquí, son los líderes del pueblo, esto lo dice la Biblia, son los principales. Dice, el número de los varones del pueblo de Israel. Zorobabel, hermanos, para que puedan entenderlo un poco mejor, es la misma persona que encontramos en el capítulo 1, verso 8. Fíjense rápidamente allí, capítulo 1, verso 8, que está hablando de Sesbazar. Él era un príncipe de Judá, ¿ok? Eso dice capítulo 1, verso 8, un príncipe de Judá. Bueno, es el mismo que Zorobabel en capítulo 2, ¿ok? Dicho de otra manera, Zorobabel era un descendiente del rey David y un tatarabuelo de Cristo, si tenemos que decirlo de esta manera. De él se hablará también en el libro de Nehemías y también se va a hablar en el libro de Ageo. Jesúa, que leemos aquí en el verso 2 de Esdras, capítulo 2, también es llamado Josué. Este Jesúa también es llamado Josué y lo vamos a encontrar en Ageo y lo vamos a encontrar en Zacarías, ¿ok? Él fue un hombre también importante debido a que él era descendiente del sumo sacerdote, ¿ok? Luego de los otros, mis queridos hermanos, no hay mucha historia. El Nehemías que nombran aquí no es Nehemías, el del libro de Nehemías. El Mardoqueo que nombran aquí no es el Mardoqueo de Esther. Fueron hombres, así como hombres comunes como el mío, como John, como Juan, que muchos lo usan, son nombres muy populares, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, de estos hombres no se dice mucho en cantidad de información, pero sí nos dice algo de ellos de manera clara. Ellos eran los líderes del pueblo que regresó a Jerusalén. Y aquí, hermanos queridos, tenemos que detenernos. ¿Se acuerdan de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que lo que Dios manda hacer, ¿no es cierto? Aquí viene la verdad, hermanos. Este pueblo tenía ejemplos. Este pueblo tenía ejemplos. Cuando hubo el decreto de Ciro para ir a construir casa a Jehová en Jerusalén, los líderes no solo oyeron y dijeron que irían, ellos fueron. No como los ministros que dicen que hay que hacer tal cosa y no lo hacen. Ellos fueron. Ellos no fueron oidores, ellos fueron hacedores. Ellos fueron, sin duda alguna, un motivo y un ejemplo para el pueblo.
Por tanto, este grupo de judíos que volvieron en obediencia a Jerusalén fueron un grupo de personas que hicieron lo que sus líderes hicieron. Y aquí está la obediencia de la fe de los líderes, que es muy importante en medio del pueblo. Papá y mamá que está aquí. Hermano, maestro que está aquí, que está enseñando en esta iglesia. ¿Usted quiere que sus hijos sean restaurados por Dios por medio de su palabra? Pues sea un ejemplo siendo hacedor. Maestro, hermano que está aquí instruyendo, ¿usted quiere que sus oyentes sean restaurados por Dios por medio de su palabra? Pues sea un ejemplo siendo hacedor. Los guiados necesitamos motivaciones y ejemplos a seguir. Asumamos esa responsabilidad con seriedad. El escritor a los Hebreos, por ejemplo, decía lo mismo con respecto a la iglesia. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y escuchen, dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Preparemos hermosos mensajes, maestros, padres, para nuestros hijos, para nuestros oyentes, pero seamos hacedores de eso. Entonces, hermanos, mire este hermoso capítulo y fíjese cómo va siendo útil en la enseñanza para nuestras vidas esta palabra. Somos restaurados haciendo lo que Dios nos manda y nos pone motivaciones y ejemplos. Nos pone líderes espirituales para imitar. Pero fíjese un detalle más. Vemos que en este capítulo a Dios le interesan los detalles. Hay nombres y personas de ciudades a las cuales Dios le interesa nombrar. Y piensen en esto, hermano. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué Dios inspiró el capítulo así? Piensen en eso un momento. ¿Por qué Dios inspiró este capítulo así? Por ejemplo, si ustedes recuerdan el capítulo 1, lo vimos el domingo pasado, ya en el capítulo 1 decía que Dios despertó el espíritu de los levitas, sacerdotes, de los de Judá, de los de Benjamín, para volver a Jerusalén. Ya está, con eso ya no hay necesidad de hablar del capítulo 2, porque ahí lo está generalizando, ¿cierto? Ahí lo pudo haber redondeado, pero esto nos enseña que a Dios le interesa cada nombre. A Dios le interesa cada nombre. Dios no solo bendice a la iglesia, solo Dios la gloria. Dios también bendice por nombre a cada uno de ellos. Nos bendice a cada uno como miembros individuales de la iglesia local. Hermano querido, reflexionen en esto. Oiga este versículo. Salmo 147, versículo 4. Dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Hermanos, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos amados? Él nos conoce. No solo somos parte de un cuerpo a la cual es un privilegio, sino también somos miembros con un nombre a la cual Dios le encanta llamar. Dios no solo es un Dios en general, sino también en específico. Le somos importantes. Nos ama individualmente, hermanos, por nombre, como un padre perfecto a sus hijos. Dios cuida de las aves y mucho más a ti y a mí. Y eso, mis hermanos, es una motivación a confiar. Él es fiel y Él es un ser confiable. Entonces, nuestro primer paso para ser restaurados, hermanos, ¿qué es? Es empezar. Es hacer las acciones. Y para eso Dios nos rodea de personas y nos guía ayudándonos en medio de la iglesia. Para hacer entonces, el Señor nos pone ejemplos
para que arranquemos y hagamos, pero también para que nosotros hagamos, el Señor nos llena de su confianza, amándonos por nombre. La segunda acción, mis hermanos, que debemos hacer para que Dios nos restaure es esto. Necesitamos interesarnos en guardar nuestro linaje. Y ese es el segundo punto del bosquejo. Necesitamos interesarnos en guardar nuestro linaje. Acompáñenme por favor a Esdras, capítulo 2, versículos 59 al 63. Esdras, capítulo 2, versículos 59 al 63. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobía, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Hermanos, aquí vemos algunas familias que no podían demostrar la casa de sus padres, no podían probar su linaje, que si eran de Israel o no. Después vemos algunos problemas similares con los sacerdotes, con algunos sacerdotes, que tampoco podían demostrar su linaje. El problema de todo esto, mis queridos hermanos, es que con el propósito de edificar templo y adoración a Dios, nuestro Dios había determinado en el antiguo pacto que quienes tenían que hacerlo tenían que hacerlo cierta etnia de manera específica, en este caso los judíos. Pero con lo concerniente al servicio y adoración a Dios en el tabernáculo y en el templo, el Señor puso más restricción y tenía que ser no solamente de la etnia judía, sino que tenían que ser de la descendencia de Leví. ¿Ok? Ahora, el Señor en el antiguo pacto, el punto es este: Él mandó a no mezclarse, o sea, con las otras naciones. No hacer familias con las otras naciones. ¿Pero por qué? Básicamente, esas naciones no tenían el mismo Dios. Y como no tenían el mismo Dios, traerían idolatría al pueblo. Entonces, el propósito, hermanos, cuidado, el propósito no es mantener una pureza en la raza, en la etnia, no. Ese no es el propósito. El propósito es mantener una pureza espiritual. Ese es el propósito. ¿Ok? Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. Y para mantener esa pureza espiritual, ¿qué hay que hacer, evitar? ¿Qué no hay que buscar? Obviamente, la idolatría. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver. Muchos judíos, escúcheme bien esto, muchos judíos cuando fueron deportados a Babilonia, en medio de Babilonia se establecieron. Y esa gente hizo familia. Y muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, hizo familia con la gente de otras naciones. Y tuvieron la mala decisión de no mantener la responsabilidad de cuidar de cómo probar su linaje. Estaban en Babilonia, hicieron familia, pero el problema es que luego no sabían, no tenían herramientas ellos para demostrar su linaje. Entonces te voy a decir el drama aquí. Muchos judíos se mezclaron étnicamente, pero cuando volvieron, la manera de demostrar que si eran pertenecientes a la casa de sus padres es que ellos tenían que mostrar su genealogía. Entonces los que pudieron demostrar su genealogía, los que pudieron demostrar su linaje, ellos pudieron llegar y se les dio derechos en la tierra. Pero otros judíos que a lo mejor ni siquiera se mezclaron con otros étnicamente,
que a lo mejor hasta se mantuvieron casándose entre judíos. Cuando fueron a la tierra, cuando volvieron, y aun cuando ellos guardaron su etnia, si no tenían credenciales para demostrar su linaje, no había manera de asignarles un lugar. No había manera. Entonces, fíjense, el deber de ellos, como el deber nuestro, es mantener esas credenciales de linaje como el pueblo de pacto de Dios. Ellos descuidaron el mantener esa responsabilidad, y al descuidarse, pues quedaron descalificados para ser parte de esa tierra en la cual tenían que residir. Ellos no pudieron probar su linaje. Entonces, fíjense, algunos se mezclaron, pero cuando volvieron, como podían demostrar su linaje, pues volvieron, pues pudieron entrar y le asignaron una tierra. Y otros posiblemente no se mezclaron, religiosamente se mantuvieron con la etnia, pero descuidaron guardar el registro de su linaje. Cuando volvieron, no tuvieron parte en la tierra. Tú te preguntas, ok, ya está. ¿Y para qué es importante esto? Alguien diría, en el contexto, porque ahí vamos al contexto, ¿por qué es necesario demostrar la credencial, el linaje? Bueno, acompáñenme por favor a Esdras capítulo 2. Ya lo leímos, lo vamos a leer de vuelta, pero mire el versículo 21 hasta el 35, obsérvelo, solo obsérvelo, escanéelo con sus ojos allí. Por ejemplo, el versículo 21 dice, los hijos de Belén, 123, los varones de Netofa, 56, y así hasta el versículo 35, escanéelo, ya. Hermanos, esa es una lista de ciudades allí, no de personas. ¿Ok? Entonces, estos nombres que están allí, los hijos de Belén, tanto. Ya. No es que Belén tuvo tantos hijos. Es que está hablando de la ciudad. ¿Ok? Está hablando de lugares. Por tanto, hermanos, escúchenme bien. Los judíos que regresaban, cuando demostraban su linaje y el registro de la casa de sus padres, podían acceder a esas tierras. Y acuérdense que ellos debían poblar el lugar conforme a la heredad que sus padres tenían, conforme a lo dicho por Moisés. Sin credenciales no hay tierras donde asignarlos, perdón, por Josué. Sin credenciales no hay tierras donde asignarlos a que se asienten. ¿Me entienden? Es como que el linaje a la vez era el código catastral, llamémoslo así. Era muy importante. Porque una cosa es comenzar en la nada esto, hermanos, y otra cosa es comenzar con una tierrita. Por eso era muy importante mostrar la credencial. ¿Dónde está mi cédula? Era muy importante. Ahora bien, aquí tenemos que detenernos. Porque el detector de metales nos está diciendo que hay mucha riqueza en este suelo. En esta lista de ciudades que son pobladas tenemos algo que aprender. Aquí tenemos una gran muestra, mis queridos hermanos, y si quieres subráyalo allí, entre el 21 y 35, una gran muestra del poder de Dios, de su soberanía y de su fidelidad. Y yo quiero que usted vea dos ejemplos aquí. Observe dos ejemplos aquí. Mire el versículo 21, por favor. Mire el versículo 21 y mire el versículo 23. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Anatot, 128. Hermanos, pensemos en Belén. Esta ciudad, mis queridos hermanos, quedó desierta cuando el rey de Babilonia lo sacó de allí. Quedó desierta. 220 años atrás, escúchelo bien, 220 años atrás,
Dios dijo por medio del profeta Miqueas que esto iba a pasar en Belén. Léalo por favor. Miqueas capítulo 4, 9 al 10. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Miqueas capítulo 4, versículos 9 y 10. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora, hermanos, escúchenme bien. El profeta Miqueas, 220 años, escuche bien, 220 años, antes de que el pueblo judío regrese a la tierra prometida, el Señor le estaba anunciando que irán a Babilonia, pero que Él los retornará. Pero aquí viene lo interesante, fíjense, aquí viene lo interesante. El profeta Miqueas no solo les dice que se irán al cautiverio y que regresarán al cautiverio, sino que también les responde esta pregunta: ¿no hay rey en ti? Y con esa pregunta, el Señor ahora pasa a contestar esa pregunta. Y al responder, ¿sabe qué va a decir? ¿No hay rey en ti? Pues yo voy a levantar un rey en tu ciudad. La desolaré, los traeré, y no hay rey en ti. En tu ciudad haré un rey. Acompáñenme Miqueas 1:2, versículos siguientes. Miqueas 5, verso 1 y 2. Rodéate ahora de muros, hijas de guerrero. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense, Dios por medio de Miqueas les dice que volverán. Les dice que también en la ciudad de Belén, esa ciudad será seleccionada, de donde nacerá el Señor en Israel. Así que no solamente será poblada, sino que también saldrá el descendiente de David. Ahora, ponte, mi querido hermano, en libro de Esdras, ponte en la actualidad de Esdras, ponte en ese contexto. Un poco más de 220 años ya han pasado y había una ciudad pequeña e insignificante, pero muy significante en el consejo de Dios, Belén. Esta tenía que ser poblada. Claro, nadie se acordaba de ella, ¿no? ¿Con qué propósito tenía que ser poblada? Para que de esas personas luego nazca nuestro Señor Jesucristo y termine cumpliéndose la profecía de Miqueas. Entonces, ¿quiénes podían ir a Belén? Los que cuidaron su credencial. Los que cuidaron su credencial del linaje de sus padres. Pero vemos aquí cómo Dios muestra su poder en traer descendientes de la ciudad de Belén para volver a poblarla. Vemos la soberanía de Dios al decretar desde antes de todas las cosas y hacerlas real. Y vemos su fidelidad para con la ciudad de Belén, para con los descendientes de David, para con los de la tribu de Judá. El Señor cumple su palabra y aquí encontramos a los parientes de Jesucristo. Te voy a dar otro ejemplo. Y a mí me emociona este otro ejemplo también. Mira lo que dice el versículo, ¿te acuerdas de Anatot? Versículo 23, capítulo 2 de Esdras. Los varones de Anatot, 128. Hermanos, resulta ser que 50 años atrás, Jeremías estaba diciendo que el rey de Judá iba a ir preso por Nabucodonosor. Jeremías decía que los caldeos iban a destruir todo. Se iban a llevar cautivos a la gente y que al mismo rey lo iban a llevar preso. Y Jeremías decía también, este es el evangelio que predicaba Jeremías, y Jeremías decía también
que los que se opongan a los babilónicos iban a morir, iban a ser muertos por la espada. Jeremías decía eso, y aparte esto es ridículo lo que voy a decir. Jeremías decía eso. La ciudad en ese momento que Jeremías decía eso ya estaba sitiada por los babilónicos. O sea, no era algo que no estaba pasando, ya estaba pasando. Jeremías estaba diciendo eso. O sea, no era ridículo lo que decía Jeremías. ¿Y sabe qué hizo el rey? Lo metió preso. ¿No es cierto? Lo cayó a la cárcel. Entonces, mira lo que pasó. Viene palabra de Dios a Jeremías. Y todo lo que te estoy diciendo está en Jeremías 32. ¿Ok? Está en Jeremías 32. Entonces viene palabra de Dios a Jeremías. Y Dios le dice a Jeremías: mira, Jeremías, va a venir tu primo Jeremías. Y te va a proponer un negocio, Jeremías. Un negocio bárbaro. No tiene ni un pelo de tonto tu primo Jeremías. Él va a venir y te va a proponer a que le compres unas tierras. Él vendrá y te va a decir: primo, quiero vender mis tierras, pero tú sabes, las leyes judías dicen que antes de venderlo a cualquiera, el primero que tiene que comprarlo es el pariente más cercano. Y tú eres el pariente más cercano, así que primo, dale, cómprame las tierras. Ahora piensa en el contexto. La ciudad está destruida. Hay una pobreza extrema. Las madres estaban comiendo a sus hijos. Esa es la pobreza que había. Estaban a punto de ser llevados cautivos. Y el primo de Jeremías a lo mejor pensó: ¿de qué me sirve la tierra? Me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve la tierra? La vendo. Y llevo algo de plata a donde me estén llevando cautivo. Tengo algo para después. ¿De qué me sirve la tierra? Me estoy muriendo de hambre. Vendo la tierra y tengo algo para comer. No está mal pensado, ¿no? Para nada mal. Claro, pero la pregunta es: ¿y quién te lo va a comprar, primo de Jeremías? Si nadie tiene plata para comprarlo. Nadie se está ocurriendo ahorita: che, una buena inversión sería, ¿no? Ahorita comprar tierras. Nadie está pensando en eso. El punto es que este hombre dijo: necesito vender las tierras. Pero tengo esta ley de que el que debe comprarlo en primer lugar tiene que ser mi pariente. Mi pariente es Jeremías, está en la cárcel. Bueno, tengo que pasar por ahí y preguntarle. Ahora piensen en Jeremías, hermanos. Jeremías estaba en la cárcel con poco o nada de recursos. Y si tenía algo de recursos, si la inflación no le comió la plata, si tenía algo, era para después del cautiverio y ser llevado. De hecho, para el cautiverio, para tener algo cuando ya se ha llevado al cautiverio. ¿Estaría Jeremías en condiciones de comprar? ¿Estaría motivado a comprar? ¿Tendría plata Jeremías para comprar? Posiblemente sí, pero no para comprar, sino para vivir lo que resta. Entonces Dios le dice a Jeremías: va a venir tu primo y te hará esta propuesta. Y Jeremías, tú vas a aceptar esa propuesta. Le comprarás la tierra en heredad. Imagínate la cara de Jeremías. Lo poquito que tengo, ahora tengo que comprar tierras que no me sirven para nada. Pero Jeremías, por obediencia, la compra. Y mire lo que sucede. Acompáñame a Jeremías 32, versículos 8 y 9. Y vino a mí Anamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel. Mira qué oportuno el primo. Y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín. Porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Dios le había dicho que eso iba a pasar. Y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. ¿Sabe lo que sucedió, hermanos? Bueno, lo que sucedió es que Jeremías hizo el trámite de la compra. Usted luego va a poder leer que él fue a los escribanos, al notario,
e hizo el trámite correspondiente con los notarios. Y fíjese lo que Dios le dice a Jeremías, versículos 14 y 15. Fíjese. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, la escritura, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro, en una caja de seguridad, para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¿Qué? Dios le está diciendo al pueblo que es un desastre la tierra esa. Dios le está diciendo, hey, aún se venderán tierras y viñas en este lugar. Pero ¿quién quiere comprar? Y Dios dice, aún habrá comercio aquí en la tierra. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jeremías a eso? Mire lo que dice el versículo 25. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y mire lo que Dios le responde, versículos 26 al 28. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la tomará. Versículo 36 al 37. Y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, en la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. O sea, los haré habitar con seguridad. Versículo 43 y 44. Versículo 43 y 44. Poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta y sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Céfela y en las ciudades del Negueb, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. ¿Sabe qué sucedió, hermanos? Pasaron 50 años y leemos en Esdras capítulo 2, verso 23, que los varones de Anatot regresaron y fueron 128 y tenían las credenciales. Y en medio de esos 128, familiares de Jeremías. Fíjate la fe de Jeremías. Compró una tierra que no valía nada. Y ahora la plusvalía subió y sus descendientes tuvieron esa bendición. Vemos aquí el poder de Dios haciendo lo que Él ha decretado. Vemos la soberanía de Dios ordenando las causas secundarias. Un primo que dice, oye, tengo que vender esta tierra porque no me sirve de mucho. Y otro primo que en obediencia a Dios dice, la voy a comprar porque Dios me dijo. Porque tampoco Jeremías decía, tengo un ojo yo para las bienes raíces. No, fue el Señor. Y vemos la fidelidad de Dios cumpliendo su palabra y cumpliendo su palabra con los descendientes de Jeremías. Y todo esto, ¿saben por qué? ¿Y si ellos no guardaban sus credenciales? Todo esto porque ellos guardaron sus credenciales, su linaje. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? Pues justamente lo que dice el segundo punto. Necesitamos interesarnos en guardar nuestras credenciales. Hermanos, le voy a decir algo que el pastor Jorge Rodríguez suele decir.
No solo debemos ser cristianos, también debemos parecer cristianos. No solamente debemos ser cristianos, también debemos parecer cristianos. Y entiéndase la frase, mis hermanos. No estamos diciendo que lo más importante es parecer cristiano que ser cristiano. No. Por supuesto que lo más importante es ser cristiano, pero también es importante parecer. Es importante parecer también. No solamente, sino también. Dicho de otra manera, no hay que descuidarse en no parecer. No hay que descuidarse en eso. No hay que menospreciar en no parecer cristiano. Pablo lo decía de esta manera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo también tengo que parecer. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Iván nos enseñaba que por la sangre de Cristo, toda la culpa de nuestro pecado ha sido quitada. Pero yo no puedo abusar de eso. En el sentido de que, ¿cómo demuestro mi cristiandad? También tengo que parecerlo, mostrarlo. Este capítulo nos enseña que la obra de Dios en restaurarnos, por supuesto, hermanos, por supuesto que comienza con nuestras almas. Por supuesto que comienza con lo invisible. Por supuesto que comienza con la justificación por medio de la fe. Pero continúa con nuestros cuerpos, continúa con lo visible, continúa con la santificación. Dios no solo nos restaura de manera invisible, también nos restaura de manera visible. Hermanos, nuestro linaje tiene evidencias internas, pero también tiene evidencias externas. ¿Cómo demuestras que eres cristiana? Pues por tu declaración de fe. La manera como tú confiesas que tú eres cristiana es por medio de lo que tú dices, en lo que crees. Si tú no haces una confesión correcta, ¿cómo tú crees que la gente puede saber si eres creyente? Por ejemplo. Por tanto, es nuestro deber cuidar nuestros credenciales de linaje que tenemos, hermanos. Somos el pueblo del libro de Dios. Hermanos, somos el pueblo del libro de Dios. Entonces, expongamos esa credencial. Si somos el pueblo del libro de Dios, expongamos que la usamos. Somos el pueblo que observa la entronización de Dios cada domingo. Entonces, expongamos que somos ese pueblo. Demostremos nuestra credencial viniendo cada domingo. Juan nos habla mucho en su primera carta de la credencial que tenemos que mostrar, de nuestro linaje. Por ejemplo, hay una manera de mostrar que somos creyentes. ¿Sabes cómo? Amando a Dios. Esa es una credencial. Juan habla de otra credencial. Amar a tu hermano. Eso es una credencial. Juan dice, si no amas a tu hermano, tú no eres cristiano. Si no te relacionas con Él, si no lo buscas, si no te identificas con Él, si no lo buscas en el día del Señor, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. No tienes credenciales. No digas, mi querido hermano, no digas, lo importante es que Dios sepa. Y sí, mi hermano, claro que sí, lo importante es que Dios sepa. Pero Cristo también dijo en Marcos 8:38 que el que se avergonzara de mí, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. No digas, soy cristiano y lo importante es que yo sea parte de la Iglesia Universal de Cristo. No digas eso, mi querido hermano, porque también es importante tener acentuado en un lugar donde yo me congrego. Y es importante también entender que hay hermanos con los cuales yo me tengo que identificar y en la cual yo debo ser exhortado y en la cual también debo exhortar. Dicho de otra manera, es importante la membresía de la iglesia local. O sea, es importante ser miembro de una iglesia local.
Entonces no digas, porque solamente hay que ser. Lo más importante es ser y no parecer. Hermanos, es importante ser, pero parecer es consecuente de ser. Cuidemos nuestras credenciales. Hermanos queridos, cuidemos nuestra manera de hablar. Cuidemos nuestra manera de trabajar. Cuidemos de nuestra manera de administrar las cosas. Todo eso demuestra nuestra manera de vivir cristiano. Nosotros, igual que estos judíos, hermanos, escúchenme bien, nosotros, igual que estos judíos que vivieron 70 años en el cautiverio, también vivimos en un mundo llamado, como lo llama el Apocalipsis. Nosotros también vivimos en la Gran Babilonia. Y por más que estemos en medio de esa gran ciudad, por más que estemos en medio de este mundo llamado la Gran Babilonia, no debemos descuidar nuestras credenciales. Debemos ser, pero también debemos ponernos el gafete. Debemos cuidar las credenciales. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 10 al 11. Dice, por lo cual, hermanos, escuche bien, tanto más procurad hacer firme, segunda de Pedro, capítulo 1, 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. ¿Por qué, Pedro? Sigue diciendo Pedro, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y otra razón, segunda razón, siga leyendo allí. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ves? Según Pedro, ¿cómo demuestras aquí tus credenciales? Haciendo firme nuestra vocación y elección. Cuando tú vas mostrando tu gafete, dice Pedro, se te va abriendo pasillos, se te va abriendo puertas. Ahora, hermanos, fíjense, no hacemos eso para la salvación, no se confundan. No hacemos eso para la salvación, lo hacemos debido a que somos salvos. Que ninguno de nosotros aquí, mi querido hermano y hermana, que ninguno de nosotros aquí, cuando allá se pase lista, tu nombre no esté ahí. Sabemos que lo que Dios comenzó, Él lo terminará. Y sabemos que los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, ninguno se perderá. Sabemos eso. Pero eso no quita tu responsabilidad de llevar tu credencial. El apóstol Pedro sigue diciendo esto, en los versículos que estábamos leyendo, sigue diciendo, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque vosotros lo sepáis, dice Pedro, y estéis confirmados en la verdad presente. Fíjense, Pedro dice, yo sé que ustedes son creyentes, yo sé que ustedes están en la verdad presente, yo sé que están confirmados, pero no me voy a dejar de cansar de decirles eso. Por lo tanto, hermanos, no seas soberbio en decir, yo ya soy. Lleva tu gafete, lleva el linaje, lleva la credencial de tu linaje. Si queremos ser restaurados, debemos hacer lo que Dios manda hacer en primer lugar, y si queremos ser restaurados, no descuidemos de guardar nuestras credenciales de linaje que tenemos. Vamos a terminar aquí la predicación y vamos a continuar los otros 2 puntos en la tarde. ¿Okay? No porque estén hechos, no porque no estén hechos, están hechos, sino vamos a hablar aquí para, por ahora, reflexionar en esto que hemos hablado y que hemos visto. Aquí, mis hermanos, vamos a orar. Padre de la gloria, queremos, Señor, empezar
En primer lugar, Señor, queremos agradecerte por mostrarnos una vez más y confirmarnos una vez más que tu palabra, tú la inspiraste y es útil para la enseñanza, para la corrección, para mostrarnos lo que está mal y también para instruirnos en justicia. Y mientras hemos estado revisando estos versículos en este capítulo de lista de nombres, hemos ido disfrutando, Señor, de esto. Tu palabra es real, tiene esos nutrientes. Señor, gracias por ahora en asentar nuestra mente y nuestro corazón, en entender que es así tu palabra y que por tanto tenemos que disfrutarla en todos los lugares donde está cada palabra tuya. Es una palabra para poder reflexionar. Señor, ayúdanos a considerar el entender de que tú has planeado todo, pero que también has planeado los medios. Y ayúdanos a entender, Señor, que de esos medios son nuestras acciones también. Tú eres un Dios de verdad, que cuando tú mandas a hacer algo, Señor, eso tiene un valor en verdad. No son mandamientos vacíos que al final de todo tú haces lo que te dé la gana. Tú haces, Señor, lo que te place. Pero tú quieres también que tu pueblo sea bendecido. Y somos restaurados cuando nosotros obedecemos, dice tu palabra. Señor, guíanos a aquello y permítenos, Señor, continuar estudiando tu palabra en la tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.